Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. La verdad que es un gusto hacer otro webinario desde el Colegio Profesional de Martilleros, Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Hoy tenemos un invitado especial, realmente, bueno, además de conocerlo personalmente, porque hemos sido compañeros de estudio y otras cuestiones, es un gusto contar con la presencia del doctor Sebastián Viqueira. El apellido Viqueira y la propiedad horizontal y la administración en Córdoba tienen mucha relación de años, así que es más que conocido él, su familia y demás. Para presentarlo, Sebastián es abogado, procurador, magíster y es docente de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de la provincia. La verdad que, bueno, es muy interesante el tema que viene a presentar hoy Sebastián, que son las asambleas virtuales y nuevas herramientas legales de administración de la propiedad horizontal ante esta famosa nueva normalidad de la que tanto hemos hablado. Sebastián, te cuento que contamos, valga la redundancia, con la presencia de nuestro presidente, Marcelo Prato, también está el tesorero, el tesorero Rafael Chaí, también está la vicepresidenta Miriam Pagani, así que bueno, la verdad es que es un gusto darte la bienvenida, y bueno, que nos comentes un poco de esto que hemos estado hablando. Te voy habilitando el audio, a ver si ahí se te reinicia. Ahí estás con el audio. Ahora sí. Ahí está. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Agradecerle a Federico la invitación. Como dijo, hemos sido compañeros de facultad, de estudios y de otras cuestiones que vamos a mantener en un sano Reserva. reserva, por supuesto. Bueno, agradecerle también a las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Y bueno, la idea es, de alguna manera, tratar de desarrollar lo más resumidamente posible ciertos impactos que ha tenido esta situación derivada de la pandemia y de las medidas gubernamentales adoptadas en propiedad horizontal, profundizando o intentando reflexionar un poco sobre la situación de las asambleas, que evidentemente es una de las cuestiones que más se están consultando en este momento. Y bueno, esperemos poder por lo menos otorgar herramientas para evaluar después en los casos concretos cómo actuar ante este tema. Si les parece, comparto pantalla para usar el PowerPoint. Dame un segundito que te voy a dar los permisos como operador. Exacto. Exacto. Ahí va. Y sería bueno que se apaguen los micrófonos, porque escucho por ahí, no sé. A ver ahora, vamos a ver si se escucha bien. ¿Vos ahí me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Ahí está. Ahí estás, todo tuyo. Ahí está. Bueno, el título de la charla de hoy fue un título que consensuamos con Federico. La idea era tratar de trabajar la cuestión específica de las asambleas virtuales, pero también todo este nuevo entorno digital y tecnológico en el cual se están desarrollando un montón de actividades y la PH no es la excepción. Por supuesto que, como toda actividad, tiene sus particularidades y hay aspectos de la inserción en la tecnología y en la virtualidad que van a un ritmo muy fuerte, que se han profundizado y creo que se van a quedar, y hay otros con los cuales hay que tener mayor cuidado y que van a un ritmo bastante más lento. Ayer en una charla que tenía que ver justamente con herramientas online para la cuestión de contabilidad en propiedad horizontal, bueno, mostrábamos esto de que la propiedad horizontal se mueve en una situación, digamos, entre una organización empresaria cada vez más profesionalizada y una actividad, digamos, más artesanal, ¿no? Que requiere de lo que hoy se denominan habilidades blandas y por ahí no tanta estandarización y velocidad como nos dan las herramientas informáticas. ¿En qué situación estamos ahora a partir de las medidas de aislamiento y distanciamiento en los consorcios de propiedad horizontal, ¿no?
Recordemos que cuando allá a mediados de marzo el gobierno nacional dicta los primeros decretos que en ese momento eran de aislamiento y que luego progresivamente en distintos lugares del país se tornaron en medidas de distanciamiento, se plantearon diferentes restricciones a la prestación de servicios en los edificios, ¿no? Primera cuestión era que las administraciones no podían concurrir a esos lugares de trabajo. Entonces hubo toda una tarea vinculada al trabajo a distancia, ¿no? Utilizar distintas herramientas para poder hacer home office y empezar a responder a las distintas demandas que planteaban los edificios. Pensemos que cortar los servicios en materia de propiedad horizontal, sobre todo en edificios en altura, implicaba agravar aún más la situación sanitaria, porque gran parte de esos servicios tienen que ver con seguridad y salubridad, fundamentalmente, y el tema limpieza, ¿no es cierto? Entonces, la primera prioridad fue esa. Por supuesto que aquí hubo administraciones y consorcios que se adaptaron más rápido, porque a lo mejor ya tenían herramientas adoptadas, y a otros les costó mucho más. De todas maneras, hoy el trabajo a través de plataformas informáticas y demás es un trabajo que está en una etapa inicial, que va a requerir bastante más tiempo, fundamentalmente porque mucha de la documentación con la que se trabaja en propiedad horizontal todavía está en formato de papel, y muchos de los procesos hoy son procesos manuales, con lo cual el trabajo de distancia puede llegar a cubrir algunas áreas, fundamentalmente la contable, pero no la totalidad del trabajo que se realiza en las administraciones de propiedad horizontal. El área en la que seguramente se ha visto un avance mucho más fuerte, y les diría que fue vital para el funcionamiento de los consorcios, y cuando hablo de consorcios hablo también de los conjuntos inmobiliarios, a pesar de las diferencias que puede haber entre barrios cerrados y edificios en altura, es la cuestión de las cobranzas y los pagos, ¿no? O sea, ya veníamos trabajando desde hace tiempo con distintos mecanismos de pago, algunos ofrecidos por entidades bancarias, otros por sistemas de cobranza específicos, y que en este contexto se profundizaron y fueron vitales para poder mantener la nafta, el insumo necesario, que son los ingresos a través de despensas comunes, para que los consorcios funcionen. Evidentemente estos sistemas que han permitido este funcionamiento y este flujo de fondos hacia los consorcios en este contexto, y que se notó fundamentalmente a partir del mes de fines de abril, principios de mayo. Todo lo que fue la última parte de marzo y la primera parte de abril fue muy complicado, hasta que la gente comenzó a adaptarse a estos medios de pago, a pesar de en muchos casos ya tenerlos con anterioridad. El gran problema que tenemos en este tipo de servicios de cobranza es el alto costo, ¿no? Es decir, las comisiones bancarias, sumadas a la incidencia de los impuestos a los créditos y débitos bancarios, llevan a que el porcentaje que se destina a los mecanismos de cobro sea elevado para lo que son las finanzas generales de un edificio. Lo mismo puede decirse respecto a los costos de las plataformas administrativas, que en muchos casos tienen mecanismos de cobranza o vinculados al porcentaje de recaudación, o vinculados a un costo fijo por unidad habitacional, por pH, y eso los hace a veces no, en la gran mayoría de los casos inaccesible, por lo menos para lo que es el contexto de la provincia y la ciudad de Córdoba, ¿no? Y el aspecto más problemático para mí en materia de uso de tecnología es la cuestión de la interacción entre los diferentes actores de la propiedad horizontal, ¿no? Me refiero a la relación administraciones-trabajadores, administraciones-proveedores de servicio y administradores-consorcistas, ¿no? En general, la preponderancia de las herramientas, o las herramientas que son preponderantes en este ámbito, son los correos electrónicos y el WhatsApp, ¿no? Y por ahí la dimensión grupal que tienen los consorcios de propietarios, la toma de decisiones colectivas, y esta falta de comunicación no verbal que se da a través de estas dos herramientas, genera muchos inconvenientes. Nosotros hemos notado que el nivel de conflictividad por cuestiones menores ha ido en incremento en esta pandemia, y tiene que ver con todos nosotros interactuamos en distintas órbitas a través de WhatsApp, y sabemos cómo más tarde o más temprano se plantean ciertas conflictividades que a veces en propiedad horizontal terminan siendo problemáticas. Yo en esto aconsejo a mis consorcistas, aconsejo a los colegas en la Cámara de Propiedad Horizontal que tengamos mucho cuidado, porque
una palabra dicha a través, verbalmente, presencialmente y acompañada de lo que se denomina comunicación no verbal puede tener un sentido, y dicha de manera escrita, sin esos gestos, a través de un WhatsApp puede tener otro en momentos en que la sensibilidad social es muy grande. Entonces creo que el tema de esa manera de comunicarnos ahí es la más complicada y tiene una importancia central cuando vayamos al tema de fondo, que son las asambleas virtuales, ¿no? Entonces, estamos en este momento a caballo de una situación en la cual cada vez se incorporan más herramientas tecnológicas, quizás no tanto como se dan en otros ámbitos, y obviamente las diferentes tareas y servicios que se prestan desde una administración y un consorcio han tenido niveles de avance dispares en este sentido, ¿no? Esto tiene que ver con algunas referencias normativas también para ir avanzando sobre cuál es el contexto en propiedad horizontal. Cuando se dictó el decreto 297/2020, que es el decreto madre que estableció las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que luego fueron acompañadas por otros decretos, que han sido tantos que, bueno, creo que no tenía mucho sentido seguir nombrándolos acá, además de las resoluciones del COE, que es la autoridad máxima a nivel de la provincia, que también ha emitido una serie de resoluciones y protocolos que todos permanentemente estamos recibiendo a través de los medios de comunicación y otros medios. Lo que sí acá, esto es importante marcarlo porque una serie de tareas y servicios que se prestan en propiedad horizontal fueron declarados desde el comienzo como servicios esenciales. Por un lado, la cuestión del mantenimiento de los servicios básicos y la atención de emergencia, y los servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia, ¿no? Esto es muy importante porque esto permitió que tanto los servicios de vigilancia como los servicios de limpieza, como los servicios de portería, el mantenimiento de ascensores y otras cuestiones pudiesen seguirse prestando. En el caso puntual de los encargados de edificio, digamos, encuadrados dentro del convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores de Edificio de Renta y Propiedad Horizontal, ha habido un largo debate porque ellos se han atado a una resolución ministerial que establecía que las tareas de los servicios esenciales debían ser de manera reducida o acotada a lo indispensable, y en la práctica se tradujo en una reducción de jornada. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con el SUTER y Córdoba para volver a las jornadas habituales. Estamos aguardando la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, porque entendemos que ya en la instancia en la que está Córdoba y por la cantidad de actividades liberadas es absolutamente indispensable que volvamos a jornadas habituales, que van a ser en horarios continuos, fundamentalmente para evitar el paso por el transporte público, y de esa manera no solo proteger a los trabajadores, sino también a la propia gente que vive en los edificios. Córdoba, a diferencia de lo que ocurrió en otras jurisdicciones, no ha tenido normativas tan puntuales referidas a consorcios. Nosotros como Cámara estuvimos en el COE, nunca se pudo terminar de cerrar algún protocolo al respecto. Sí está claro que si uno infiere de las normas generales que prohíben reuniones, que establecen límites en cuanto a la cantidad de personas por metro cuadrado, las asambleas en la provincia de Córdoba no están permitidas, y tenemos ejemplos puntuales, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde expresamente se prohibió la realización de asambleas, e incluso periódicamente se emiten resoluciones que han mantenido o prorrogado la finalización de los mandatos de los administradores en propiedad horizontal. Entonces, hoy tenemos un contexto en el cual hay servicios esenciales que se están prestando en los consorcios, hay determinadas actividades como las asambleas que no están permitidas, y hay usos restringidos en materia de espacios comunes que, a pesar de que no hay normativas específicas, podemos hacer aplicaciones analógicas, tal el caso de determinados amenities como pueden ser gimnasios, salones de usos múltiples, seguramente van a ser los natatorios a la hora que llegue el verano, y en la medida que sea necesario trataremos de ver si se puede llegar a un protocolo que sea razonable por parte del COE, y que sea razonable en términos también de posibilidades fácticas y económicas de los consorcios, porque, digamos, muchas veces esas medidas de seguridad tienen su costo, digamos. Hay elementos como pueden ser los dispensers de alcohol o determinadas cuestiones que son accesibles, pero puede haber otras que no lo son. Vamos a la pregunta general. No quiero seguir abundando en el contexto general, aunque podríamos estar hablando y mucho al respecto.
La pregunta respecto a las asambleas virtuales y la pregunta del millón es si las asambleas de consorcio pueden realizarse de manera virtual, ¿no? Una segunda pregunta que a mí me gustaría hacer y que tiene que ver con el rol que uno cumple, que es el de administrador, y por ahí una mirada no estrictamente jurídica o formal, que tiene que ver con la conveniencia de que sean virtuales, ¿no? Y finalmente, ¿bajo qué condiciones una asamblea puede ser legalmente válida y conveniente en lo práctico realizada en un entorno virtual, ¿no? En este sentido, tenemos que decir que tenemos un código que fue dictado y, digamos, aprobado no hace demasiado tiempo, y que seguramente perdió una oportunidad importante para poder al menos dejar plasmado esto, y por ahí quizás someterlo a algunas resoluciones de jurisdicciones locales y poder avanzar en este sentido, ¿no? Esto no se ha realizado y, como vamos a ver, se ha ido atado a un formato de papel, de escritos, de incluso algunos libros que ya en el momento en que el código fue sancionado se dijo que no iban a servir, y en la práctica nunca terminaron sirviendo, como es el libro de registro de firmas de propietarios, ¿no? Para empezar a responder estas preguntas, y seguramente esto va a resonar un poquito básico, y quienes, digamos, ya tengan una formación jurídica o como martilleros y corredores públicos u otras profesiones, quizás vean en esto algunos elementos que son, digamos, muy elementales, pero creo que es importante a veces volver a estos elementos más básicos para poder empezar a respondernos la pregunta, porque quizás empezamos desde la sofisticación y nos olvidamos de la naturaleza básica de las instituciones jurídicas que pueden darnos respuesta frente a contextos que no eran los contextos en que la norma fue dictada, y de esa manera poder hacer una aplicación analógica, extensiva, y que nos dé herramientas útiles para resolver los problemas concretos que la realidad nos plantea, ¿no? Primera cuestión, la asamblea de propietarios, la asamblea de consorcios, es un órgano de la persona jurídica consorcio de propietarios. En la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se aclaró una cuestión que era un viejo debate doctrinal que tenía que ver con la personería jurídica de los consorcios de propietarios. Esa discusión ha sido zanjada. Sorpresivamente, en algunos proyectos de reforma que estuvieron dando vuelta en algún momento, se ha trabajado sobre la eliminación de esta condición de persona jurídica del consorcio de propietarios. La verdad que desconozco los motivos por los cuales esto se ha intentado. Creo que tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que el consorcio sea sometido a algún concurso preventivo o a algún tipo de proceso de quiebra a partir de esa declaración de persona jurídica, pero en términos generales los consorcios funcionaban como personas jurídicas y tenían todas sus características distintivas, ¿no? Como órgano de la persona jurídica consorcio y como un órgano, digamos, deliberativo, como el órgano máximo del consorcio, ¿no? En términos políticos equivalente a lo que podría ser un órgano parlamentario, es un órgano que se conforma con la asistencia de los propietarios de unidades funcionales sometidas al régimen de propiedad horizontal, que han sido convocadas para tratar un determinado orden del día, que la norma nos exige que sea expresado en forma clara, concreta, y torna nula el tratamiento de cualquier otro tema que se trate en esa asamblea, salvo una resolución unánime de todos los propietarios, ¿no? Ese grupo de propietarios de esa asamblea adopta decisiones que son vinculantes para el conjunto de propietarios, salvo que no haya habido lo que se denomina quórum para sesionar, que está establecido en el reglamento de propiedad horizontal, y en ese caso lo que hacen los presentes es adoptar propuestas de decisión. Esas propuestas de decisiones, ya lo vamos a explicar, luego son notificadas a los ausentes, quienes pueden participar. Esta ha sido una de las reformas más novedosas por parte del Código y que ha buscado resolver un problema en la práctica, que es el escaso nivel de participación que hay en las asambleas de propietarios, y que llevaba a que las mismas estuvieran expuestas permanentemente a pedidos de nulidad, producto de la falta de las mayorías necesarias para sesionar y para tomar decisiones.
Estas asambleas de propietarios pueden ser ordinarias, es decir, aquellas que se convocan una vez al año, o pueden ser extraordinarias para tratar algún tipo de temática puntual que salga de lo habitual y que puede ser solicitada incluso por algún número de propietarios, por el Consejo de Propietarios, e incluso tenemos la posibilidad hoy de que con un número de 2/3 partes de los propietarios del edificio, las asambleas puedan autoconvocarse independientemente de la convocatoria que pueda hacer el administrador. ¿Vamos hasta ahí? Por ahí un poco rápido. Sí, y hasta ahí mareo. estamos. No, estamos bien, estamos bien. Hasta ahora Perfecto. no vamos teniendo Perfecto. consultas, venimos encaminados. Bien, bien. Que quiero justamente tratar de ir haciendo la exposición lo más ágil posible para después tengamos por ahí alguna posibilidad de intercambio, de respuestas, de consultas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una asamblea esté convocada válidamente y se desarrolle de una manera válida y que la haga o la blinde, si vale la expresión, ante algún pedido de nulidad? Por supuesto que la convocatoria tiene que ser efectuada por escrito, tiene que ser efectuada en los domicilios constituidos por los propietarios de unidades funcionales, y en el caso de que no haya un domicilio constituido y que haya sido notificado de manera formal, en el domicilio de la unidad funcional a la que pertenece ese propietario, ¿no? Esta convocatoria debe indicar el día, hora y lugar en donde se va a efectuar la asamblea, así como también el orden del día, que como dijimos es el conjunto de temas a tratar y del cual no podemos salirnos. Ese orden del día, como les decía, tiene que ser un orden del día redactado de manera precisa. Hay una práctica muy habitual que es poner temas de interés general, y a veces en ese conjunto de temas de interés general se toman decisiones que hubiesen merecido un tema mucho mejor detallado, ¿no? Esto tiene que ver con la convocatoria. Ahora, a la hora de convocamos la asamblea, llegamos al día de la asamblea, comienza a llegar la gente, tenemos que empezar a acreditar la identidad, es decir, que las personas que concurren quienes dicen ser, son quienes dicen ser, perdón, y que a su vez tienen la condición que manifiestan, es decir, que son propietarios de esas unidades funcionales. Acá ya empezamos con un primer problema. El código planteó, perdón, dice libro de formas, es libro de firmas, planteó una manera que realmente no sé a quién se le ocurrió, que es el libro de firmas o libro de registro de firmas de propietarios. La intención de ese libro es que todos los propietarios que tienen una unidad en propiedad horizontal concurran a la administración y junto a su nombre estampen su firma. De manera que el administrador o el secretario de actas, digamos, hagan una constatación y vean si la firma que figura en el listado de asistencia, que generalmente se hace al margen del libro de actas, coincide con la firma que está estampada en el libro de firmas del propietario. Por supuesto que esto para mí, y lo digo convencido, ha sido un disparate, porque nadie de los que está en una asamblea es un perito calígrafo como para saber si esta persona, si ambas firmas son válidas, con lo cual ahí se perdió una posibilidad bastante importante, que creo que a lo mejor avanzando con el sistema de ciudadano digital, con los procesos de digitalización de firmas y demás, podríamos llegar a tener una herramienta que para estos entornos virtuales pueda llegar a funcionar un poco mejor. Lo mismo con la convocatoria. Se podría haber dejado expresamente en la normativa puntual de propiedad horizontal que las notificaciones efectuadas a través de correos electrónicos eran equivalentes al domicilio. Seguramente hay normas supletorias a las cuales nosotros podemos recurrir, pero hubiese sido una buena oportunidad para dejarlo sentado y dejarlo claro, y avanzar a mecanismos como los que tiene hoy la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, en las cuales hay muchos de estos procesos que ya se han ido digitalizando. Por supuesto que una asamblea societaria tiene bastantes diferencias con lo que es una asamblea de consorcio, y que tiene que ver con la idiosincrasia de lo que pasa al interior de un consorcio, ¿no?
y que tiene que ver con esto de la posibilidad de deliberación, ¿no? Una asamblea de consorcios es imposible de entender si no hay deliberación, si no hay intercambio de opiniones. Eso es un requisito tanto de la naturaleza jurídica de este órgano como una condición cultural de los consorcios de propiedad horizontal. En general la gente quiere las asambleas para poder ir a hablar, para poder intercambiar opiniones, para poder quejarse, lamentablemente muchas veces para agredirse y pelearse, que esa es una parte de las partes negativas que tienen las asambleas de consorcio. Pero la deliberación es un elemento central a la hora de tener en cuenta, y por lo tanto un mecanismo de mera pregunta y respuesta, bueno, creo que le quita esa característica que tiene la asamblea, que es justamente tratar de lograr una decisión común a partir de los aportes de los distintos miembros que participan de ella, ¿no? Y por supuesto hay un sistema de votación que implica, por supuesto, mayorías. En este caso, el código ha optado por un sistema de doble mayoría, es decir, quienes ganen la votación tienen que tener mayoría tanto por número de unidades como por el porcentual que tienen asignado en el reglamento de propiedad horizontal, que en general en nuestro sistema está vinculado a la superficie, ¿no? En otros sistemas tiene que ver con otras cuestiones, pero en el nuestro, departamento, oficina más grande, tiene mayor porcentual y por supuesto tiene alguna ventaja en eso. Pero para evitar justamente que las unidades más grandes puedan tener una ventaja respecto a las unidades más chicas, se exige este doble sistema de mayorías, que por supuesto le agrega complejidad al tema cuando hay discrepancias, es decir, tenemos mayorías por un lado y no mayorías por el otro. Respecto a este tema de la toma de decisiones y a las votaciones, habíamos dicho que en general se exige un quórum para sesionar que es más de la mitad. En una época teníamos lo que se llamaba la segunda convocatoria. En muchos casos la seguimos utilizando como una manera de poder dar la oportunidad a esa asamblea para lograr el quórum, que en general en la mayoría de los reglamentos es más de la mitad de la totalidad de las unidades funcionales o de la totalidad del porcentual. Actualmente, si no se logra ese quórum para sesionar, y les diré que en mi experiencia en el 100% de los casos nunca se logra, lo que hace la asamblea es tomar lo que se denomina una propuesta de decisión y dar la posibilidad de que exista un voto en ausencia. ¿Qué sucede con esto? Se trata el orden del día, sobre cada orden del día, si el tema lo merita, hay una votación, y luego se cierra el acta firmándola y se deja abierto un espacio para que se notifique formalmente a los ausentes de esas propuestas de decisiones y que los ausentes puedan también formalmente adherir a esas decisiones, rechazarlas o mantenerse en silencio. Si quienes estuvieron ausentes no superan en mayoría a quienes emitieron la propuesta de decisión, esa asamblea queda firme. ¿Estamos hasta ahí? Y sus decisiones son vinculantes. A su vez, hay un recurso que es la acción judicial de invalidez, que sería lo que se denomina más habitualmente como impugnación. Es decir, si alguien considera que esa asamblea ha infringido normas de fondo o de forma o afecta a algún derecho adquirido por el reglamento o por la ley, tiene la posibilidad de promover esta acción, que es siempre judicial, no es extrajudicial, y que tiene un plazo de caducidad de 30 días corridos desde la fecha de la asamblea. Es un plazo sumamente exiguo, que les doy un ejemplo, en muchos casos, al ser un plazo corrido no es un plazo de hábiles administrativos, muchas veces hay que pedir habilitación de feria para poder pedir estas impugnaciones. Entonces, tenemos dos plazos. Uno es el de la notificación de los 15 días desde la toma de la propuesta de decisión, y la otra es los 30 días de la acción judicial de invalidez, que es desde la fecha de la realización de la asamblea, no desde el vencimiento del plazo para notificar a los ausentes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, y tiene importancia porque, ¿por qué tiene importancia cuando tratamos las asambleas virtuales? Porque justamente el gran riesgo de las asambleas virtuales es que alguien considere que no está habilitada
la realización de asambleas virtuales y que por lo tanto pida su invalidez judicialmente. Respecto a la asamblea virtual, que es, digamos, la vedette de la charla de hoy, ha habido distintas posiciones, ¿no? Yo en este caso resumí en tres ahí, que serían dos en realidad. Una es la de la CAPAI, que es la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que ha sido, digamos, la institución madre en materia de propiedad horizontal. La CAPAI tiene, no sé si no, ya no debe tener cerca de 100 años, ¿no es cierto? Por supuesto que ha tenido denominaciones previas a propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal nace formalmente a mediados de la década del 40. La CAPAI, a través de sus asesores letrados, ha emitido una comunicación en la cual manifiesta que las asambleas de tipo virtual no están permitidas por el código. Básicamente se apoya en la definición que da el Código de Asamblea, que habla de reunión de propietarios, y ellos entienden que el término reunión habla de presencia física, y que por lo tanto un entorno virtual no implica presencia física, y por lo tanto de allí se deriva que no están permitidas por el código, y el efecto puntual de eso sería que puede pedirse su nulidad. Distinta opinión tienen la doctora Sevitz, que es una abogada de Buenos Aires, a la que seguramente ustedes conocen. Entiendo que el Colegio de Martilleros en algún momento la ha invitado a Córdoba, creo que dio una charla en Carlos Paz en algún momento. Y el doctor Mario Robledo, que bueno, ha sido el fundador de nuestra Cámara y hoy nuestro presidente honorario, que ya ha realizado algunas asambleas virtuales y que defienden la legalidad de la misma, obviamente tomando en cuenta ciertos recaudos. Yo a veces, y esto es una discusión que tengo a veces con Mario, a quien aprecio mucho y con quien todos hemos aprendido mucho, y es lo siguiente: muchas veces hemos discutido con él respecto a la realización de las asambleas, y yo lo he visto muy aferrado a fórmulas casi sacramentales para la realización de las asambleas, que por supuesto son engorrosas y poco prácticas, y ahora lo noto muy entusiasmado con realización de asambleas virtuales que por el mismo entorno en el que se realizan deben prescindir de la sacramentalidad. Es decir, cuando el derecho entra en el ámbito de la tecnología, empieza a perder fuerza cualquier tipo de formalismo excesivamente riguroso, porque la velocidad y las características que tiene este entorno así lo requieren, ¿no? ¿Cuál es nuestra opinión o mi opinión al respecto? Yo no veo que exista ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que prohíba expresamente la realización de asambleas virtuales, ¿no? Incluso si nosotros hacemos algún tipo de aplicación o de utilización analógica de otras normativas, como pueden ser las normativas societarias, que muchas veces se traen a colación en materia de propiedad horizontal, vemos cómo el avance en materia de asambleas virtuales y demás es cada vez mayor, y por lo tanto yo creo que a priori las asambleas virtuales no son necesariamente contrarias a derecho. Esto tengo que ser claro, a pesar de que muchas veces a quienes administramos edificios, por supuesto, la realización de este tipo de asambleas pueden tornársenos difícil por lo que significa manejar la conflictividad presencial. Imagínense en un entorno virtual en el cual, digamos, las partes tienen altos niveles de vulnerabilidad, en donde ciertas cuestiones, no quiero decir de secreto, pero sí de cuidado de la información, pueden quedar muy expuestas. Piensen ustedes cuando en una asamblea de consorcio se habla sobre el desempeño de un encargado, la posibilidad de aplicar alguna sanción disciplinaria, cuando se habla respecto a la inconducta de algún propietario. En una asamblea presencial es bastante difícil que esa información quede registrada, muchas veces se filtra, pero es muy diferente que quede registrada. Y si bien estos entornos virtuales nos permiten impedir que se grabe y demás, nadie impide que con un celular alguien pueda estar grabando. Y eso puede exponer y mucho a todas las personas que participen en esas asambleas virtuales. Entonces, por eso a veces es una cuestión de problemática en términos prácticos y de cuidados, pero que a mi criterio no la tornan necesariamente en contraria de derecho. Ahora, pueden ser contrarias a derecho en determinadas circunstancias. Primero, si no se garantizan una serie de cuestiones, ¿no? Primero es la accesibilidad.
una de las posibles, digamos, críticas o impugnaciones que se le pueden hacer a este sistema es que pueden dejar a mucha gente imposibilitada de participar, porque no tienen acceso a la virtualidad, porque no conocen el funcionamiento de estos sistemas, o porque se encuentran circunstancialmente en algún lugar en los cuales las condiciones de conectividad no hacen posible la participación. Creo que este elemento puede de alguna manera superarse si tenemos en cuenta esto que vimos antes de la participación en ausencia. Es decir, alguien que no tiene posibilidad la accesibilidad a este sistema podría eventualmente emitir una opinión sobre las propuestas de decisiones a través del mecanismo de participación en ausencia, y de esa manera podríamos sortear esta posible impugnación a las asambleas virtuales. Un elemento muy importante, y que es seguramente el más difícil, que tiene que ver con la constatación de la identidad de los participantes y de su condición de propietario. Cuando uno está en una asamblea presencial, en muchos casos ya el solo hecho de conocerlos, en general cuando uno lleva tiempo en un edificio, los asistentes a la asamblea son más o menos siempre los mismos, e incluso puede solicitar las escrituras, los documentos en caso de cualquier duda. En un entorno virtual eso se torna más difícil, ¿no? Hay en este momento algunas empresas de firma digital, la nombro porque es conocida, Encode, que está ofreciendo hasta ahora para el ámbito societario la posibilidad de digitalizar las firmas, que supone justamente un control previo de la identidad y de determinadas condiciones de las personas, e incluso también la provincia a través del CIDI tiene algunos elementos para poder, en el caso del CIDI puntualmente, todavía creo que solo para la identidad de la persona, pero no para la condición de propietario. Bueno, hay que buscar mecanismos para que a lo mejor eso pueda resolverse a priori a través de enviar esas constancias de manera digitalizada y demás, porque en los casos que conozco en que se han realizado asambleas virtuales, ha llevado y mucho tiempo, sobre todo en edificios que tienen muchas unidades funcionales, poder hacer ese registro. Otro registro difícil es el de asistencia. No tenemos la posibilidad de que se nos firme en el margen del acta. Ustedes piensen en esto, las distancias de las que estamos hablando. Estamos hablando de realizar una asamblea virtual y en la mayoría de los consorcios de Córdoba todavía tenemos, en la mayoría no, en todos tenemos libros físicos, y en el mejor de los casos tenemos libros físicos de hojas móviles que nos permiten hacer la transcripción a través de la computadora. En muchos casos se hace directamente a mano. Ahí tenemos otro problema que, digamos, habrá que suplantar a través de un registro grabado de esa asamblea para que ante un eventual impugnación ese registro pueda servir. Justamente este servicio de que les decía Encode, y no le estoy haciendo la publicidad en Encode, intenta registrar eso a través de un sistema de blockchain, ¿no? Y por último, el registro de las votaciones. Esto es fundamental para que luego nadie se desdiga de las decisiones que se adoptan. Esto por el lado de la legalidad. Entonces, resumiéndolo, a mi criterio no es necesariamente contrario a derecho, pero hay que tomar una serie de recaudos legales para evitar cualquier tipo de impugnación. La segunda pregunta es si es conveniente, ¿no? Bueno, yo creo que es solo para casos urgentes. Hoy pensar en hacer la asamblea rutinaria, ordinaria, anual, me parece que no están dadas las condiciones, particularmente por el nivel de conflictividad que hay, por las dificultades de comunicación que estamos teniendo, con lo cual creo que si alguien está pensando o demanda una asamblea virtual, tiene que ser solo para cuestiones urgentes. Se rompió una máquina de un ascensor y hay que hacer una erogación extraordinaria, tenemos un problema específico que no puede resolver ni el administrador ni el consejo de propietarios. Bueno, busquemos esta herramienta, ¿no? El consorcio quedó acéfalo, tenemos que nombrar un administrador. Es decir, hay un juicio y hay que otorgarle poder al administrador para poder actuar en ese juicio. Bueno, cuestiones urgentes y determinadas y específicas que nos permitan poder resolver las decisiones en términos de tiempos lo más escuetos posible, ¿no? Si vamos a creer que podemos desarrollar en el entorno virtual lo que habitualmente sucede en las asambleas, que son prolongadas deliberaciones, bueno, creo que es los que nos hemos manejado
en entornos virtuales en todo este periodo, sabemos las dificultades que tienen, que a lo mejor con el tiempo surgen nuevas plataformas que permitan un mayor orden, ¿no es cierto? Y en esto hay que tener en cuenta las facultades asignadas por el reglamento y por la ley a los otros órganos de PH, ¿no? Es decir, los administradores tenemos facultades e incluso obligaciones en términos de mantenimiento y de otras cuestiones que por ahí pueden ser útiles y evitarnos la convocatoria de asamblea. Obviamente que a veces los administradores prefieren convocarla para evitarse cualquier tipo de reproche legal o político, si se quiere, al interior del consorcio. Entonces, creo que en términos de conveniencia práctica, solo es óptima para algunas cuestiones urgentes. Así que bueno, les agradezco la atención, espero no haberlos mareado, y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Bueno, la verdad que no nos han marcado, sino que realmente hay mucha información, y esto que vos decías, realmente es una cuestión que por ahí, que están específicamente en el tema como vos, tienen cierta postura. Es que yo te quiero hacer una pregunta que por ahí está dando vuelta y se da. Algo adelantaste, pero como para ahondar un poquito más, ¿cuál es tu opinión respecto de que al consorcio se le haya dotado de esta personalidad jurídica, ¿no? por el nuevo código, desde los aspectos prácticos, no sé, al momento debe ser embargado, por ejemplo, hay que embargarlo, un montón de temas que hoy están en discusión, ¿no? La concursabilidad o no, la ejecución, qué le ejecuto, qué no. ¿Cómo ves haberle dado ese carácter de persona jurídica al consorcio? Mira, es un tema bastante profundo para hablarlo y largo. Yo creo que Sí. la declaración formal del consorcio como persona jurídica tuvo más que ver con respuestas de tipo jurídico / académicas que en términos prácticos. Y una vez resuelto eso, empezaron a aparecer una serie de problemas prácticos. Te doy un ejemplo concreto. Si el consorcio es una persona jurídica, ¿cuál es el órgano del Estado que se encarga de la regularización de todo su funcionamiento? Cuando en la provincia de Córdoba le dijeron a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que iba a tener que hacer este trabajo, dijeron ni locos, porque evidentemente implicaba una sobrecarga muy importante de trabajo. Segunda cuestión que planteo es, si es una persona jurídica, ¿le caben las mismas exigencias en cuanto a balances y demás que otras personas jurídicas? Bueno, hay una aclaración relativa que el administrador solo debe rendir cuentas y por lo tanto no está sujeto a balances. Pensemos que si hubiese balances, eso tiene que estar firmado por un contador público, rubricado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y una serie de problemas. Respecto al tema de embargo, yo creo que no ha resuelto el problema de fondo histórico con respecto a quienes ejercen acciones judiciales buscando una indemnización por parte del consorcio. ¿En qué sentido? En el sentido de que la declaración de persona jurídica, obviamente una de las atribuciones de personalidades es el contar con un patrimonio. Los consorcios tienen un patrimonio acotado. Tienen un patrimonio acotado, es decir, ¿qué tienen? Tienen su ingreso por expensas comunes, pueden tener eventualmente un fondo de reserva, tienen cosas o elementos, pero tanto la recaudación de expensas comunes como esas cosas son esenciales para que funcione, ¿no? Entonces, la posibilidad de ejecutar sentencias de responsabilidad civil contra un consorcio sigue siendo problemática, y probablemente en procesos muy largos, es medio polémico lo que voy a decir, requerirían algún tipo de subrogación de parte del acreedor sobre el consorcio para poder ejercer ese crédito que se transforma en un crédito por expensas comunes sobre los propios propietarios, ¿no? O sea, y después la parte final es el tema de la declaración de quiebra. ¿Sobre qué patrimonio vamos a trabajar? ¿Pueden llegar a rematarse las unidades funcionales? Yo creo que sí. Un determinado crédito, inicialmente contra el consorcio, no se transforma en un crédito por expensas comunes
definido a partir del porcentual que tiene determinada propiedad, no se puede atacar las unidades funcionales directamente. No sé si fui claro con eso. Es decir, yo soy un acreedor que sufrió un daño de parte del consorcio, le hago un juicio del consorcio, trago un embargo de caja, trago un embargo sobre una cuenta corriente. Bueno, es insuficiente el crédito, o el juzgado me dice, mire, no lo puede trabar porque si hace eso el consorcio deja de funcionar. Bueno, logro la sentencia. Seguramente lo que voy a necesitar, si es que el consorcio no me paga, es subrogarme, lograr que eso se transforme en un crédito del consorcio frente a los consorcistas, y a partir de eso iniciar los juicios de cobranza de despensas comunes a las distintas unidades funcionales, si es que tengo la necesidad de llegar al patrimonio de los propios consorcistas. Bien, te entiendo, y sí, es un tema muy complejo, casi para una charla específica el tema, ¿no? Sí, muy. Por otro lado, a ver, en esto de que se han dado este tipo de asambleas virtuales, ¿no? Con estas nuevas herramientas y demás, vos que conocés de estar en las asambleas, y asamblea tiene que ver con debate, tiene que ver con expresarse. De hecho, sabemos que el Congreso está analizando cómo sigue debatiendo, ¿no? Cuestiones muy complejas, porque realmente hay cosas que no pueden, o que por lo menos nos cuesta mucho reemplazar de la presencialidad, ¿no? Y en esto que vos decís de que, yo diría, la asamblea de consorcio late, porque realmente late, porque hay muchas pasiones, porque la gente convive, ni más ni menos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con estas asambleas virtuales, lo que vienen conociendo respecto de nulidades, impugnaciones? ¿Se ha presentado algo de eso? ¿O ustedes de la Cámara han detectado alguna cuestión así? Mira, conozco de algunas asambleas virtuales, justamente el doctor Robledo las ha realizado, como te digo, ante casos muy excepcionales. Ejemplo, edificios a los cuales les han cortado el suministro de gas, uno que había tenido un problema en su tablero eléctrico y estaba sin suministro eléctrico, o sea, situaciones extremadamente delicadas. Hasta el momento no conozco que haya habido planteos de nulidad relativos a estas asambleas que se han realizado. Por supuesto, y esto que vos planteaste de que la asamblea late, me parece que es una definición muy buena, digamos. Si hay una característica de las asambleas de consorcios que son pasionales, son conflictivas, y que en esto que vos me preguntás en términos prácticos, a mí me cuesta pensarlo, me cuesta pensar la posibilidad de la realización de una asamblea virtual en muchos contextos, ¿no? Quizás en ámbitos donde hay más gente joven acostumbrada a interactuar en ámbitos virtuales, quizá puede ser más fácil, pero donde hay personas mayores es mucho más complicado. Yo por eso te digo, planteé no solo la cuestión de la legalidad, sino la de la conveniencia. Puede salir muy mal una asamblea de consorcio si no se planifica bien y si no se tiene en cuenta esta cuestión emocional de las que son características de las asambleas de consorcio. No, y además te sumo una cuestión, bueno, ahí por una cuestión técnica acabamos de desconectarte el video porque estás con un poco ancho de banda, pero hay una cuestión que te sumo que también se da, que tiene que ver con la confidencialidad, ¿no? Y la seguridad en sí misma de la asamblea virtual respecto de lo técnico, ¿no? Entonces, por los temas sensibles que se traten, los temas económicos y todo eso, con lo cual yo creo que requiere una serie de mecanismos que van más allá de organizar un Zoom, ¿bien? O un Meet, no sé, la plataforma que prefieran. Entonces, un poco creo que siguiendo la línea de lo que vos planteás, es una cuestión compleja, que bueno, habrá que ver cómo se va instrumentando y además cómo se van aceptando estas asambleas que se han desarrollado desde distintos aspectos, ¿no? Yo creo que la cuestión de la confidencialidad es un elemento muy delicado porque este ámbito de intimidad en el que se vive en propiedad horizontal puede llevar a que se digan cosas, se manifiesten cosas que puedan tener consecuencias legales para la persona que las dice y para el consorcio en su conjunto. Entonces, y de vuelta, la plataforma puede ser la más segura de todas, es decir, incluso puede ser una plataforma que no sea las de uso común de las que vos mencionaste,
pero las posibilidades técnicas de poder dejar registrado esas manifestaciones son totales, o sea, es incontrolable eso. Entonces, por eso digo, si la idea es hacer una asamblea para tomar alguna decisión delicada, y yo les diría no es la mejor forma, y va a haber que esperar para volver a entornos presenciales. De eso no tengo duda. Bien, bien. Bueno, la verdad que ha sido mira, lo que estamos recibiendo ahí, el feedback es una excelente posición, muy bueno, muy claro todo lo que vienen diciendo. Seguimos reforzando algunas cositas que tenían que ver con esto que estamos conversando ahora. Creo que, bueno, como vos decís, es una herramienta y es uno de los entornos que tiene que ver con digamos, lo que es la propiedad horizontal, ¿no? Estamos hablando de cosas que se han tenido, que ustedes habrán visto de la Cámara, que se han tenido que, por ejemplo, profesionalizar. Cuestiones que de golpe sí o sí tuvieron que pasar al pago de expensas mediante cualquier de los medios electrónicos, ¿no? Creo que ha llevado quizás a profesionalizar, como decía, un poco más esto. Y bueno, a fin de cuentas, quizás podría estar, considerás vos que podría traer mayor transparencia el medio de la utilización de estos medios. Vamos a... ¿Sabes que se me cortó un poquito? Sí, te decía si vos crees que la utilización de estos medios puede llevar hasta quizás a un mayor control y mayor transparencia por parte de los consorcistas respecto de la administración. A ver, eso sin dudas, yo te doy un ejemplo, nosotros ya, en el caso de nuestra administración y muchas administraciones, ya, a ver, en nuestras páginas web ya tenemos los resúmenes de cuenta, tenemos las boletas de expensas, las notificaciones, y seguramente vamos a ir avanzando hacia mecanismos en los cuales las posibilidades de control y de transparencia sean cada vez mayores. Hoy, incluso hemos estado trabajando en la legislatura de Córdoba con la legisladora Laura Labad en un proyecto que se denominaba Expensas Claras, que tiene que ver con mejorar los resúmenes de cuenta, las rendiciones de cuenta de expensas comunes, las que mes a mes recibe la gente, es decir, que tengan el mayor detalle sin abandonar, digamos, la idea de que estamos trabajando muchas veces con personas comunes y tenemos que simplificar la información. El modelo, por ejemplo, de Expensas Claras de Buenos Aires es un modelo tan terriblemente complejo que a mucha gente directamente no lo entiende. Pero seguramente que vamos hacia un contexto en el cual la informatización, la digitalización van a estar presentes y probablemente sea una herramienta que nos permita generarnos los tiempos necesarios para continuar con esta calidad de trabajo artesanal que tiene la administración de consorcios. Es decir, esto de tratar con personas, digamos, yo por lo menos hoy no veo que se pueda superar. Es decir, la gente quiere hablar con el administrador, quiere que lo escuchen, quiere hablar por teléfono, quiere estar cara a cara, y eso obviamente está ahí porque en definitiva no trabajamos con inmuebles, estamos trabajando con personas, y para eso también tenemos que dedicarle un tiempo. Y la tecnología, bueno, tiene otras funciones, ¿no? No tenemos que cargar todo el peso sobre eso. Entiendo, eso es como en la mayoría de las disciplinas, es una herramienta en general, entonces, y seguimos tratando con personas con distintas herramientas, y en algunas cuestiones se va a volver seguramente a lo que tanto se extraña de esa vieja normalidad, ¿no? Bueno, la verdad que Sebastián ha sido más que claro, bueno, un tema que se nota que del cual estás empapado. No sé si querés dejarnos algún contacto, algún mail o algo por consulta o que te quieran realizar o demás. Les dejo, lo copio en el chat, ¿les parece? Dale, excelente, excelente. Pongo ahí, les pongo mi chat personal, sebastianmiguel@gmail.com. ¿Está bien? Sí. Excelente. Ahí. Bueno, ahí tenemos, mira, saluda Silvia de Villa Dolores. Bueno, siempre tenemos en estas conferencias, y se ha seguido. Gente de todos lados, qué bueno. De todos lados, otras provincias. La verdad que bueno. El vaso medio lleno de esta pandemia de confinamiento. Sí, eso la verdad que sí. Bueno,
Como te digo, son las partes buenas que hay de esto. Bueno, Sebastián, la verdad que en nombre del colegio, bueno, su presidente, el tesorero y las demás autoridades, quiero también agradecerte a vos y en especial a la Cámara Horizontal de Córdoba, ¿no? Por habernos permitido que estés presente aquí y poder explicar tan claro esta cuestión y, como digo, tan vivenciado como se nota que lo tenés. Cualquiera diría que lo traes hasta de la cuna, podríamos decir. Y sí, digamos, nací en propio horizontal y como te decía, creo que a este paso voy a morir en propio horizontal. Tal cual, tal cual. ¿Y por qué no te seguirá algún hijo? Sí, Es así. es Así que así. bueno, Sebastián, de nuevo, mil gracias. A A vos, todos les Federico. recuerdo que está el link. No, por favor, ha sido un gusto y seguramente ya haremos alguna otra actividad entre el colegio y la cámara, y aprovecho para copiarles de nuevo el link de inscripción para dar un certificado a los que han asistido a este curso. No dejen de completarlo. Y bueno, no sé si Sebastián, ¿querés cerrarla con algo, alguna palabra, alguna cuestión que quieras decir? No, nuevamente agradecerte a vos, agradecer al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos y a todos y a todas las presentes. Y bueno, instarlos bueno, tratemos de transitar esto con la mayor calma mental posible, no son tiempos fáciles. Y bueno, deseándoles a todos que estén lo mejor posible en términos de salud física, mental y laboralmente, básicamente. Bueno, tal cual. Excelente. Bueno, Sebastián, te mando un fuerte abrazo a todos y todas por estar aquí. Bueno, y la semana que viene ya tendremos, llegará la invitación para las próximas capacitaciones y seguramente antes del fin de año haremos otra junto a la gente de la Cámara de la Horizontal. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en breve.